Vamos a seguir ahora con el ARN. Entonces, está conformado por un azúcar que ya en este caso no es una desoxirribosa, sino una ribosa. Tenemos un fosfato y las bases nitrogenadas, pero en este caso ya son adenina, guanina, uracilo y citosina. Es decir, voy a cambiar la timina por el uracilo, ¿correcto? Entonces, el resto son iguales, el fosfato es el mismo, la ribosa sí cambian algunas cosas con la desoxirribosa, pero pues ya miraremos ahorita cómo se diferencian el ARN y el ADN. Entonces, ya aquí ya no tengo timina, sino voy a tener uracilo. Grábense eso, ¿listo? Miremos las diferencias entre el ADN y el ARN. Entonces, el ADN es una doble cadena de nucleótidos, ¿correcto? Mientras que el ARN es una cadena sencilla, ¿correcto? Entonces, en cuanto a las bases nitrogenadas, tengo en el ADN citosina, guanina, adenina y timina. En el ARN tengo citosina, guanina y adenina, pero en vez de timina voy a tener uracilo. En el azúcar, pues obviamente el azúcar del ADN es la desoxirribosa y el azúcar del ARN es la ribosa. La localización, entonces, en el ADN lo tengo en los cromosomas que están dentro del núcleo, las mitocondrias, porque yo tengo ADN mitocondrial, que es el que yo heredo de las madres, y en los cloroplastos también tengo ADN, mientras que en el ARN yo lo tengo en el citoplasma, en los ribosomas y en el nucleolo. La función, entonces, la función del ADN es la síntesis de proteínas, porque ahí es donde tengo toda la información para la reproducción, la herencia y la evolución. Mientras que en el ARN es la síntesis de proteínas, ¿correcto? Entonces, si miramos las bases nitrogenadas, vemos que como cambia la timina por el uracilo, claramente vamos a ver que cuando yo tengo adenina voy a fabricar uracilo, ¿correcto? Vamos a mirar, hay tres tipos de ARN. El ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal, ¿correcto? Entonces, en el ARN mensajero es el que se encarga de transportar la información desde el ADN hasta el ribosoma. Pues como su nombre lo dice, es el que sirve de mensajero, ¿correcto? Perdón. Entonces, el ARN de transferencia es el que transporta los aminoácidos según la secuencia determinada del ARN mensajero. Es decir, llega el mensajero al ribosoma y es el que se va a encargar de transmitir, de transferir la información del mensajero al ribosoma. ¿Cierto? Y tengo el ARN ribosomal, que es, junto a las proteínas, es el que constituye la estructura de los ribosomas. Es decir, donde voy a unir los aminoácidos. ¿Correcto? ¿Cómo se da la transcripción del ARN? Entonces yo tengo mi cadena de ADN. Inventémonos una.
¿correcto? Entonces, esto es mi cadena de ADN principal. Si yo voy a fabricar otra, si voy a fabricar otra cadena de ADN, ¿cómo sería? Pues sería timina, timina, adenina, citosina, citosina, guanina, timina, adenina, citosina, ¿qué es? Guanina, citosina, adenina, timina, adenina, guanina, citosina, adenina, guanina, adenina. ¿Correcto? Pero si yo voy a fabricar mi cadena de ARN mensajero, tengo que cambiar la timina por uracilo. Es decir, que si acá tengo adenina, aquí voy a fabricar uracilo, uracilo, adenina, citosina, citosina, guanina. Aquí vuelvo a tener adenina, entonces vuelvo a fabricar uracilo. Aquí tengo timina, entonces voy a fabricar adenina, citosina, guanina. Voy a tener adenina, uracilo y así sucesivamente. ¿Correcto? Entonces, yo fabrico mi cadena de ADN. Cuando fabrico la cadena de ADN, simplemente tengo timina, pero si yo voy a fabricar el ARN mensajero, fabrico uracilo en vez de timina. Eso tienen que tenerlo claro. El ARN mensajero cambio. Entonces, ahora bien, yo llego al ARN de transferencia. ¿Cómo va a ser el ARN de transferencia? ¿Correcto? Entonces, si acá tengo uracilo, aquí voy a tener adenina. Si acá tengo uracilo, voy a tener adenina. Si acá tengo adenina, voy a tener uracilo. Si acá tengo citosina, voy a tener guanina. Guanina, citosina. Si acá tengo uracilo, voy a tener adenina. Si acá tengo adenina, voy a tener uracilo. Citosina, guanina. Aquí voy a tener uracilo, adenina, citosina, guanina, uracilo, citosina y uracilo. ¿Correcto? Entonces, recuerden, el ADN, el proceso es muy parecido a la duplicación del ADN, pero solo cojo un fragmento de la cadena y hago una cadena sencilla. A partir de alguna cadena de ADN, yo fabrico el ARN mensajero. El ARN mensajero lleva la información al ribosoma. En el ribosoma, el ARN de transferencia se encarga de coger esa información y duplicarla. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo es la traducción del ARN? ¿Qué es la traducción? Es traducir la información del ARN, traducirla ¿a qué? La voy a traducir a proteína, ¿correcto? Pero ¿cómo la traduzco a proteína? Ya varias veces ustedes me dijeron, ah, pero ¿qué son los aminoácidos? ¿Qué fabrican los...? No, entonces, el ARN está formado por bases nitrogenadas. Cada 3 bases nitrogenadas, yo tengo un aminoácido, ¿correcto? Entonces, si ustedes miran aquí, yo tengo posibles, si yo cogiera acá y separara en grupos de 3, ¿cierto? Que es lo que llamamos los codones o tripletas, y es lo que yo voy a identificar como mis aminoácidos. Entonces, estos 3 UUA en la tabla, si ustedes miran, buscan aquí, UUA me va a formar la leucina. Ese es el aminoácido que yo voy a formar, ¿correcto?
Ese es el aminoácido que yo voy a formar. Y cojo esa cadena de ARN y empiezo a formar los diversos aminoácidos de acuerdo a esto. Tengo CCG. Entonces, CCG es CCG, prolina. Entonces ya tengo una proteína que tiene leucina y tiene prolina. Ahora bien, sigue UAG. UAG es... preciso. UAG me da un código de parada. Quiere decir que ahí va a parar la fabricación de esa proteína. ¿Correcto? Bien, para determinar el orden de esas proteínas, es muy simple. El orden de esas proteínas yo lo determino es porque hay un codón que es el codón de inicio. El codón de inicio es este. Siempre que yo arranco en AUG, que es la metionina, es para iniciar a fabricar la proteína. ¿Correcto? Entonces, recuerden, todo esto que son aquí son los aminoácidos esenciales, lo que es la leucina, la prolina, la serina, la fenilanina, todos esos nombres que ustedes no tienen que aprenderse. Esos nombres no tienen que aprendérselos. Lo que sí de pronto tienen que aprenderse, ahorita vamos a ver ejemplos de cómo se les va a preguntar a ustedes el saber, ¿correcto? Ustedes no tienen que aprendérselos. Olvídense de aprenderse esos nombres. A no ser que vayan a ser genetistas, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar cómo es la traducción de la ARN. La traducción es, como ya habíamos visto, entonces si yo tengo aquí mi cadena de ADN, voy a inventarme una, adenina, timina, guanina, citosina, timina, adenina, guanina, citosina, adenina, timina, guanina, citosina, adenina. Ahora bien, esta es mi cadena de ADN, ¿cierto? En el ARN, ¿qué voy a tener? En el ARN mensajero, ¿qué voy a tener? Pues si tengo adenina, aquí voy a tener uracilo, aquí voy a tener timina, ¿qué? Adenina, citosina, guanina, adenina, uracilo, citosina, guanina, uracilo, adenina, citosina, guanina, uracilo. ¿Correcto? Esto se tiene que empezar a aprender, tiene que aprenderse cómo, con qué va cada una de ellas. En el ARN de transferencia, ¿qué voy a tener? Voy a tener adenina, uracilo, guanina, citosina, uracilo, adenina, guanina, citosina, uracilo. ¿Qué? No, uracilo no. Adenina, uracilo, guanina, citosina y adenina. ¿Correcto? Entonces, yo cojo de A3, ¿cierto? En el ARN de transferencia simplemente me sirve para que yo encaje, ¿correcto? Yo encajo. Entonces, este me va a fabricar un codón. ¿Qué codón me va a fabricar este? ¿Qué codón me va a fabricar? Uracilo, adenina, citosina. Este codón es un codón que me da algún, ¿cómo es? Adenina, uracilo, guanina, adenina, uracilo, guanina. Pero preciso otra vez un codón de tensión. Cambiemos esta base por unas... Cambiemos esta base por otra. Para que no se nos dañe el ejemplo. Pongamos adenina. Entonces esto es adenina, esto sería aquí uracilo, entonces esto sería adenina, y aquí sería uracilo. UAU. UAU
es tirosina. Entonces esto sería tirosina. CUA. ¿Esto que me va a fabricar CUA? Me va a fabricar guanina, adenina y uracilo. Entonces este codón me va a dar guanina, adenina, adenina, uracilo, guanina, adenina, uracilo, ácido aspartico. Y así se va formando la cadena de la proteína, ¿correcto? ¿Claro hasta ahí? ¿Quedó mal hecho el ARN de transferencia? No sé, vamos a revisar. Uracilo con adenina, adenina con uracilo, uracilo con adenina, guanina con citosina, adenina con uracilo, uracilo con adenina, citosina con guanina, guanina con citosina, uracilo con adenina, adenina con uracilo, citosina con guanina, guanina con citosina. No, quedó bien hecho. Y así se va formando. ¿Por qué se dan las mutaciones? Vamos a mirar las mutaciones, cómo se dan. La primera mutación puede ser dada por que en la cadena de ADN en la cadena, esta es mi cadena de ADN principal, voy a ponerle un 1 aquí para que sepan que es la principal, y yo tengo aquí otra cadena de ADN que es la secundaria, que es la complementaria, ¿correcto? Entonces, acá tengo timina, aquí tendría adenina, aquí tendría timina, aquí tendría guanina, adenina, timina. Voy a hacer el ejemplo aquí con estos tres, para no llenarlos de T, T, A, G, G, A, T, T, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Sí, señor, el que sigue es CGA, que es arginina. Entonces, una mutación se puede dar por tres razones. Una, por deleción de una base nitrogenada. Cuando yo estoy duplicando mi cadena de ADN, ADN, cuando estoy duplicando mi cadena de ADN, entonces esta base nitrogenada simplemente la borro, se me olvidó. En los fragmentos que recuerdan que llegaba la ligasa, y reparaba, pegaba las cosas. Entonces, en este caso, la ligasa no lo repara. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se le olvidó ponerla y sigue aquí la cadena. Cuando llega a reparar, la ligasa no lee bien por X o Y razón, como ya dijimos. Entonces aquí después de poner la adenina, la timina que debía ser aquí, puso una citosina. Entonces ahí no cuadra, ¿cierto? Entonces llega una reparasa y va leyendo y dice, ah, aquí está adenina con citosina, no sirve, ¿cierto? Entonces aquí cambia entonces la citosina, piensa que esta es la cadena principal y cambia esto por una guanina. Al cambiar aquí a la guanina, ya cambia todo esto. En el ARN ya cambiaría porque ya tendría aquí uracilo, timina y guanina, ¿cierto? Por lo tanto, aquí tendría adenina, uracilo y aquí tendría citosina y ya me cambia el AUC. ¿A qué?
AUC. AUC es isoleucina. Entonces ya aquí ya no sería la tirosina, sino sería la isoleucina. Me cambió una proteína, ¿cierto? Y al cambiarme esa proteína, ya creó la mutación, ¿correcto? Eso se llama mutación por cambio de base. ¿Mm? Hay otro cambio que se da, otro que se da es por inserción. ¿Cuál es la inserción? Que cuando yo estoy uniendo esto, quedó corrida la cadena. Entonces, es lo que hace, la reparasa llega y como quedó corrida, entonces aquí agrega una G y aquí agrega una C. Al agregar esto, pues obviamente ya va a cambiar todo el codon. Eso es por inserción. Entonces ya tenemos el de cambio y por el de inserción. Y ahora viene el otro que es por deleción. Simplemente borra la reparasa, borra un par de bases y con eso ya también cambia. Entonces son los tres tipos de mutación que hay, ¿correcto? Entonces, las proteínas son formadas por el ARN, no, por el mensajero, con la información que trae el mensajero, traducido por el ADN de transferencia, ¿correcto? Entonces, si miramos aquí, vemos cuáles son los procesos que se dan. Tenemos la transcripción, que es coger segmentos de ADN y los paso a RN, ¿correcto? La traducción es el ARN mensajero que lo paso a proteína. Aquí claramente dice, es lo que coger la información del ARN mensajero y lo paso a proteína. Y la replicación es coger ADN y fabricar ADN. Esto es importante que lo sepan, ¿por qué? Porque en los contextos, cuando en las preguntas del saber le estén dando el contexto, ustedes sepan qué es lo que les están preguntando, ¿correcto? Esta pregunta me la envió Edwin con las otras dos que resolvimos ayer. Vamos a mirar cuál es la respuesta de esta. ¿Les parece? El color rojo de los tomates está determinado por la proteína formada por alanina, cisteína y valina. Son tres, ¿correcto? En la siguiente tabla se muestra el ARN mensajero que codifica ese aminoácido. Entonces, cuando ustedes tengan estas letras, AA es aminoácido, ¿correcto? Entonces, me dice que el ARN mensajero tiene alanina, cisteína y valina, ¿cierto? Son estas tres que me forman esa proteína, veanla. Alanina, cisteína y valina, alanina, cisteína y valina. Y este es el ARN mensajero, ¿correcto? Me dice, al cosechar los tomates observa que algunos presentan manchas blancas en su superficie. Estas manchas se deben a una mutación en uno solo de los nucleótidos del ADN. O sea, una mutación. ¿Qué forma la proteína? ¿Cuál de las siguientes secuencias de ADN presenta esa mutación? Entonces, simplemente es pasar este ARN mensajero a ADN. Si yo lo paso a ADN, ¿cómo lo formo? Entonces, si acá tengo guanina, ¿este cuál sería? Citosina. Si acá tengo uracilo, aquí tengo adenina. Si aquí tengo adenina, aquí tengo timina, porque estoy hablando de ADN. Es decir, devolvernos de lo que hemos hecho. ¿Cierto? Entonces ya por ende, esta ya nos dice cuál es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál de las siguientes secuencias de ADN presenta la mutación? ¿Cuál presenta la mutación?
en un solo nucleótido, recuerden, lean lo que dice, al cosechar los tomates observa que presentan manchas blancas. Estas manchas se ven a la mutación en uno solo. Vamos a hacer toda la cadena de ADN. Uracilo me produce a mí timina. ¿Qué? Uracilo me produce adenina, citosina y guanina. Entonces tengo CAT, ACG, aquí tengo CAA, ¿correcto? ¿Cuál me presenta un solo cambio? Aquí tengo un cambio, porque aquí debería ser C, ¿cierto? Pero acá tengo otro cambio. Entonces, esta no me sirve. Aquí no cambia ninguna de estas, pero aquí, ¿qué cambia? ACG, CAA. Esta es como debería ser, entonces la B tampoco es. Esta sí presenta un solo cambio aquí, ¿cierto? Y esta presenta un cambio ¿en dónde? Aquí esta me presenta dos cambios, porque es TAT y debería ser ACG. Si me entienden, aquí tengo ya dos cambios. Entonces la respuesta es la C, porque es el cambio en uno solo de nucleótidos. ¿Correcto? Edwin, ¿sí te quedó claro? Porque tú fuiste el que me envió la pregunta.